Pues no, la verdad no. Pero bueno, por lo menos se distrae uno. Sale. Pero sí ya nos dijeron, ya nos llegó el comunicado de que el lunes ya se restablecen las cosas normales. Solo va a haber un día home office. O sea, los martes me toca home office. Bueno, la próxima semana es el viernes porque tengo que ir a una cita, al 1 de octubre a cirugía general, a que me hagan un estudio. Yo creo que el viernes pido para home office, pero normalmente van a ser los martes. Todos los demás días voy a tener que ir a trabajar. Pero bueno, es parte de este business. Todavía la escuela no dice nada. Yo creo que el semestre nos vamos a aventar igual así. Pero ya tarde o temprano esto tiene que, con todos estos asegúnes y todas estas broncas, porque esto nunca se va a eliminar. O sea, el virus llegó para quedarse. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con él. Pues si queremos, se tiene que reanudar, empezar otra vez todo. Ya me estaba acostumbrando a estar trabajando desde mi casa, ¿no? Más cómodo y todo, pero pues sí, la verdad es que hay que regresar otra vez a la vida cotidiana que antes teníamos todos, con sus medidas de seguridad, pero ya deberíamos de empezar a regresar todo. Porque pues no sé qué les parezca vivir una vida encerrado todo lo que resta. Es medio complicado, ¿no? Tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas, sí. Duermo más, sí. Me levanto casi a la hora para Evito estrés innecesario del tráfico. de salir, de levantarte temprano, de bañarte, que luego en las mañanas está haciendo frío y te tienes que bañar, y aunque sea con agua tibia o caliente, cuando sales sientes un montonal de frío. Sí, tiene sus ventajas y desventajas, pero bueno, es parte. Bueno, vamos a comenzar, no están todos, pero bueno, vamos a comenzar. Ok, buenas noches a todos. Vamos a continuar. El siguiente tema que vamos a ver es la parte del sistema manejador de base de datos, que es los conceptos, básicamente, y en sí una explicación rápida como introducción de todo lo que vamos a empezar a hacer, o lo que se puede hacer, que vamos a ir viendo poco a poco. El SQL significa un lenguaje estructurado de consulta, ¿sí? Ese es el significado del SQL, lenguaje estructurado de consulta. Y nació para simplificar el acceso o la consulta a la base de datos. Es un lenguaje estándar de cuarta generación que se utiliza para definir, gestionar y manipular la información contenida en una base de datos relacional. Es un lenguaje de cuarta generación, ¿por qué? Porque tiene herramientas propias dentro de que ahora es el sistema manejador de bases de datos, que las incluye, pero el propio lenguaje lo tiene, en el cual yo tengo ayudas y tengo para hacer reportes, pantallas o consultas en línea que me ayudan para facilitar la escritura de alguna sentencia o instrucción, ¿no? Si tengo dudas de alguna sentencia y estoy haciendo un select y de repente no me acuerdo cuál es la estructura del select, pues entonces le pido ayuda y pongo select, signo de interrogación, o dependiendo del manejador, alguna tecla del F1 de ayuda o F4, depende cómo se maneje cada uno, y me despliega toda la información de ayuda, ¿sí? Entonces es más fácil poderlo identificar o escribir. Por ahí les voy a enseñar igual de los queries cuando entremos a 400 y se los muestre, que a veces no es necesario con una buena herramienta aprenderse a las instrucciones, sino simplemente me lo hace. Pero sí es bueno que uno sepa las instrucciones para que después lo pueda uno desarrollar, ¿correcto? Se trata de un lenguaje definido por el estándar ISO ANSI. Entonces el SQL fue definido a nivel mundial estándar. Por lo tanto, todos los sistemas manejadores de base de datos que existen, de base de datos relacional,
están o usan el SQL. ¿Por qué usan el SQL? Porque si yo desarrollo otro lenguaje, pues ese no está solventado a nivel mundial y por lo tanto pues le genera incertidumbre a la gente, a los usuarios, a los clientes de poder utilizar algún lenguaje. Este pues, es estándar. Eso quiere decir que como sus instrucciones están definidas a nivel estándar, a nivel mundial, entonces todos los sistemas de manejadores, el 95% de las sentencias que yo use en SQL deben de aplicar para cualquier sistema manejador. Es un estándar, ¿sí? Que se rige y tiene a nivel, es la misma sintaxis y es fácil. Esa es la ventaja. En los lenguajes procedurales de tercera generación, permite también, como es un lenguaje, el SQL ya estandarizado, permite que los lenguajes procedurales que yo capturo o que genero de tercera generación, valga el C, Pascal, COBOL, el RPG, el BASIC, en cualquier lenguaje, puedo incluir instrucciones en SQL y lo único que va a hacer es que mi lenguaje, si en vez de ser un C normal, ahora va a ser un C SQL, o en vez de ser un Pascal es un PAS SQL, o en vez de ser un COBOL es COBOL SQL. Se mezcla a la hora de estar estandarizado, permite que cualquier lenguaje de tercera generación pueda incluir instrucciones SQL nativas y pueda funcionar el software. Esa es la ventaja de que este lenguaje sea estándar. Entonces me permite que tan solo yo incluyendo ciertas sentencias en SQL dentro de cualquier programa, ya lo puedo mandar llamar, ¿sí? Lo único que cambiaría es la extensión del programa, se le agrega normalmente el SQL. Entonces, si es C, ahora es SC SQL, o Pascal SQL, o COBOL CBL SQL, o RPG SQL. Se le agregan las siglas SQL y entonces quiere decir, y el compilador de cualquier uno de los lenguajes que se esté manejando reconoce que dentro de ese lenguaje estoy metiendo instrucciones SQL y se pueden ejecutar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, esto me ayuda mucho, es un lenguaje muy estándar y el origen nació para poder manejar o realizar consultas directo a la base de datos. ¿Alguna pregunta? Es un lenguaje muy sencillo y muy potente que se emplea para hacer la gestión de la base de datos a diferentes niveles, que es usuarios, programadores, administradores de la base de datos. Con la misma sentencia, a lo mejor en un programa, si yo lo conozco en algún lenguaje de programación y yo utilizo con las instrucciones de manejo de archivos de un programa, yo tendría que hacer una estructura repetitiva para poder leer una tabla, porque en un lenguaje de programación tengo que leer registro a registro. Entonces, yo puedo con una sola sentencia SQL que de una vez me traiga una tupla, o sea, que me traiga 20 registros y ya los tenga ahí. Claro, cuando yo los tengo que meter o convivir con un lenguaje de programación, si el lenguaje de programación los va a procesar, entonces tendría que generar como un archivo temporal o virtual en el cual lo voy a tener que accesar registro a registro, igual, de forma natural. Si no, pues puedo meter sentencias para explotar esas tablas o esa tabla yo generada dentro de mi programa del código, ¿correcto? Para poderlo accesar. Entonces es muy sencillo, simplemente nomás con las mismas instrucciones con que yo escribo en la línea de comando, las puedo incluir dentro de un lenguaje de programación. Cuando se incluyen dentro de un lenguaje, básicamente la sintaxis se le pone diagonal SQL y entonces ya le estoy indicando al compilador que las sentencias que yo voy a trabajar es de SQL
y entonces el compilador automáticamente toma esas sentencias y las ejecuta en SQL y se las agrega a mi objeto en el cual todos los sistemas manejadores de base de datos, las sentencias básicas o con las instrucciones con el cual generan los aplicativos y trabajo es el SQL. Entonces, el Oracle, el DB2, el Sybase, Informix, SQL, aquí de los productos más difundidos a nivel de sistemas manejadores de base de datos, pues la información que manejan o la programación es a través basado del SQL. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. En la representación, en el concepto que van a manejar o que se van a encontrar en los diferentes manuales y todo, va a decir que esa representación para poderla yo generar o convertir a una tabla, que es lo que buscamos nosotros, dice normalmente una tabla se representa una entidad, la cual también a su vez está asociada o tiene asociadas varias entidades. Cuando yo hago mi diagrama del MER, las entidades, aquí yo tengo entidad de alumno y entidad de materia, eso significa que son por lo menos 2 tablas en mi estructura. Y cada uno de los atributos, hablando ya del MER, van a ser los campos. ¿Sí? Entonces yo tengo en mi representación, cuando veo el MER, si yo tengo un cuadrito o una entidad, eso es una tabla. En algunas características, cuando yo tengo relación por ahí en la cardinalidad de 1 a 1, eso significa que la relación de los atributos, acuérdense que puede haber atributos en la relación, ¿sí? No solamente hay atributos en cada una de las entidades, sino pueden haber atributos de la relación. ¿Cuáles son esos atributos de la relación? Exactamente los que se dan en ese momento que se genera la relación. Por ejemplo, un alumno pues tiene sus atributos, la materia tiene un alumno, tiene sus atributos, que es la clave de la materia, el nombre, semestre, créditos y las características de la materia. Pero cuando una materia se cursa, como en este caso, si estuviéramos en la escuela, tiene, o ahorita tiene un horario, tiene unos días y tiene un salón, ¿sí? Y solo si la materia se cursa es cuando salen esos atributos. Los atributos no son ni de la materia ni del alumno, sino es cuando la materia se da para que se tome el curso. Entonces, esos atributos, cuando yo tengo una relación de 1 a 1, los atributos los puedo colocar en cualquiera de las 2 tablas. Cuando yo tengo una relación de 1 a n, entonces esos atributos se ponen en la relación de la tabla n. Y cuando yo tengo una relación nm, entonces quiere decir que tengo que generar una nueva tabla de relación. ¿Sí? Eso espero que se les hayan explicado el semestre pasado. Las tablas están formadas por filas y columnas. Una tabla, por el concepto que nació de tabla es exactamente igual como una matriz matemática. Entonces las matrices, cuando nos enseñan o vemos los conceptos de mate 3 o mate 4 por ahí, o depende, vemos filas y columnas. Entonces, aquí en la representación de las tablas en base de datos, se asocia mucho a ese tipo de matriz, del concepto de matriz. Por lo tanto, se manejan las filas, que vienen siendo los renglones, y las columnas. Cada fila representa una ocurrencia de la entidad. Quiere decir que cada fila representa una ocurrencia. Cada fila o cada renglón es un registro. Por ejemplo, si esta tabla fuera de alumnos, cada registro, cada fila sería una ocurrencia de cada uno de ustedes.
con su boleta. Vamos a suponer que empezamos con la boleta 001, 001 y sería el primer alumno. El segundo alumno sería el siguiente registro con su boleta y sus datos. Entonces, cada interacción, ¿sí?, representa cada ocurrencia a un registro. Eso es lo que se conoce en una fila, ¿sí? Ejemplo, dice un alumno, si a una tabla de alumnos, un departamento es a una tabla de departamentos, un cliente es una tabla de clientes. Cuando yo hablo de alumno, de la tabla de alumnos, pues estoy hablando de un registro. O cuando hablamos de materias, es muy común que cuando esté uno en SQL esté manejando y dice, pues va a la tabla de materias, dame las materias. Se refiere a las ocurrencias, a los registros. Oye, necesito que me traigas los precios de cada artículo. Entonces se refiere que voy por cada artículo, ¿sí? Y eso representa cada una ocurrencia. Entonces las filas representan cada uno de las ocurrencias, registros que se da en la información dentro de cada una de las tablas. ¿Correcto? Y las columnas va a representar a cada uno de los atributos o características de esa entidad que vendría siendo para nosotros un campo de la tabla, ¿sí? Esa columna, que así la van a encontrar en libros, tiene un nombre, el nombre del campo asociado, y puede tomar igual un conjunto de valores, porque a lo mejor pues, yo puedo tener las materias que cursan, entonces puedo tener varias materias, ustedes están cursando varias materias, o las calificaciones, que son las 3 calificaciones que tienen en el semestre, o 4 o 5 las que se manejen. Entonces, cada columna puede tener, va a ser un atributo, ¿sí? O sea, va a ser un campo, un valor. Entonces, ejemplo, la tabla de alumnos puede tener como columnas o atributos que vendrían siendo la clave del alumno, que vendría siendo la boleta, el nombre, apellido paterno, apellido materno, el sexo, el nivel, edad, por alguno. Entonces, quiere decir que este campo que está aquí, en yo voy a registrar aquí la boleta de cada uno. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque tiene un nombre el campo de la columna, que sería el nombre del campo. Esta es la segunda columna. Esta es la tercera columna. ¿Correcto? En SQL, como esto se representa como columnas, lo vamos a ver cuando empecemos con las consultas. Es habitual nosotros como ámbito de informática que manejemos los nombres de los campos, ¿correcto? Pero esto, el SQL está preparado a manejarlo como una matriz. Por lo tanto, yo le puedo decir que lo que quiero que despliegue es la columna 2 y 3. La 2 y 3 sería el nombre y el apellido paterno. Y entonces me despliega el nombre y apellido. Y va por posiciones. Entonces, también por ahí se van a encontrar en libros y en las soluciones que cuando se buscan datos, se buscan por las posiciones de columnas, en lugar de poner el nombre del campo. Nosotros como informáticos estamos acostumbrados, por más practicidad y por el uso a la hora de programar, de utilizar campos. Pero otro tipo de gente, a veces administradores o ya sea usuarios, que no tienen tanto concepto de informática, ellos se preocupan y lo ven como una matriz. Entonces pueden seleccionar y decir, quiero que me despliegues el campo 1, el 3 y el 5. Eso significa que es la boleta, el apellido paterno y el nivel, y le va a representar eso. Cada columna tiene una posición y siempre se va a mantener la misma posición. Para nosotros es un campo. Entonces, las columnas son los campos con sus diferentes características y los renglones son las ocurrencias de cada una de las diferentes tablas. Para nosotros viéndolo como si fuera una matriz son filas y columnas. Filas, pues es la información de todo el alumno completo. Cuando yo veo una columna, es un campo de ese registro, ¿sí? Y así es como se maneja y así es como se identifica y así es como se lo pueden encontrar en las diferentes descripciones, tanto en SQL cuando vean de un sistema manejador,
les pueden hablar por posiciones de la columna. Y cuando hablan de columnas, se refieren a los campos en los que define mi estructura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, brother. ¿Qué se puede hacer en SQL? Pues básicamente en SQL vamos a poder hacer las 4 funciones principales. ¿Cuáles son las 4 funciones principales que yo puedo crear? Es crear, modificar, eliminar y consultar. Entonces, todos los principales sistemas manejadores de base de datos tienen un motor de SQL. Como es el estándar, entonces se maneja el SQL. Nosotros aquí en la clase vamos a manejar el sistema manejador SQL Server. Por lo tanto, maneja el nativo SQL. Pero si estuvieras manejando Oracle o DB2 o cualquiera, pues es el sistema de DB2 de IBM o el Oracle, pero el motor que tienen es en SQL. Entonces es el motor, es el servidor de datos, es con el cual yo voy a poder accesar al cascarón, al esqueleto de la estructura de esa base de datos o al contenido. Así como las herramientas del cliente permiten enviar comandos SQL para que puedan ser procesados por el motor del servidor, de esa misma forma todas las tareas de gestión de la base de datos pueden hacerse realizar a través de sentencias SQL. La forma nativa del trabajo del administrador de base de datos o de la gente de base de datos es generar a través de sentencias de SQL, como lo vamos a ver hasta el final, cuando empecemos a ver transacciones, generar transacciones en código SQL nativo para que sean explotadas los store procedures. Pero quizá, a lo mejor, en algunas empresas o lugares no utilizan directamente el SQL nativo, sino generan o utilizan algún aplicativo, algún lenguaje, ¿sí? El COBOL, el Java, y a ese le incorporan las sentencias de SQL. También es igual, se puede llegar a manejar. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Consultar los datos de la base de datos, que es la mayor funcionalidad que tiene la base de datos. ¿Cómo? Consultarlo. ¿Cómo? A través de las sentencias de SQL. Puedo insertar, modificar y borrar datos, o sea, la información de cada una de las tablas. Con las sentencias SQL también puedo crear, modificar, borrar objetos de la base de datos. Objetos me refiero a las tablas propias, a las vistas lógicas, a los triggers, a los store procedures, a las consultas, a programas de la base de datos. ¿Sí? Todo eso es los cascarones o los objetos que yo puedo ejecutar, y la otra es la consulta referente a los datos. También me permite en SQL poder controlar el acceso a la información a través de la configuración de los perfiles para que no todos los usuarios tengan acceso a la información de la base de datos. Y otra de las funciones del SQL, dependiendo de la integridad y cómo se definieron cada uno de los diferentes objetos, validar o garantizar la consistencia de los datos. Esto es, en una sentencia de SQL nativa, si yo tengo una variable de tipo numérica, no me va a permitir meter un carácter. En automático, en la sentencia SQL me la va a botar. También me va a botar o me va a decir que no se puede si mi tipo de dato es carácter y la longitud es de 5, o sea, quiere decir que solo puedo meter 5 caracteres como máximo, y yo tengo una captura de 10 caracteres. Entonces, el SQL me va a mandar una advertencia. De inicio no me va a dejar. Podría cambiar la configuración para forzarlo, o por lo menos me está avisando que ese dato que yo estoy tratando de meter es un dato inválido. Está fuera de los rangos por la consistencia. Entonces,
La consistencia es, oye, si yo tengo un campo de 5 caracteres y quiero meter 7, entonces no va a haber consistencia porque estoy perdiendo 2 caracteres. Y entonces me da una advertencia. El SQL me lo da de forma nativa. Si yo utilizo un lenguaje de programación, pues ahí va a grabar, puedo meter 7 caracteres grabando en 5. No me va a meter 7 en los 5, sino me va a dejar los 5. Quiere decir que va a truncar los otros 2 que están extra y solo graba 5. Pero no manda ningún mensaje, ¿sí? El SQL sí. Para eso se puede utilizar el SQL, para tener mayor seguridad en la consistencia de la información que se almacena en la base de datos. Los tipos de sentencia que tenemos en SQL son 2. Los tipos de sentencia que se pueden manejar son a manipular datos, o sea, al contenido de las tablas, y la otra es para manejar el cascarón y a manejar los objetos, ¿sí? Entonces, tengo sentencias de manipulación de datos que se refiere al contenido interno, explotación a través de los programas de la ejecución de lo que está dentro de cada una de las tablas, y la otra es a crear la estructura de esas tablas y de esos objetos. Entonces tengo sentencias para crear los objetos, administrar los objetos, y otra es para administrar los datos o la información recolectada en cada una de las diferentes tablas. Las sentencias de definición de datos, que es para crear las estructuras y los cascarones, aquí el desarrollo de SQL se la ingenió o desarrolló o definió instrucciones totalmente distintas para que no se mezclen unas con otras y se tenga una identificación de cuando estoy haciendo una definición de datos, o sea, estoy pegándola a los objetos de la base de datos y cuando le estoy pegando a los datos contenidos en la base de datos. Entonces, con este tipo de estructura yo voy a crear los objetos. Yo los puedo crear con un create y pongo el create, comando create. Y el create se le pone un segundo parámetro o dentro del create que compone esta sentencia o esta instrucción, se le pone el tipo de objeto que estoy manejando. Si yo pongo create table, quiere decir que voy a crear una tabla. Si yo pongo create view, quiere decir que es una vista. Si yo pongo create trigger, es un trigger. Si le pongo create procedure, es un procedimiento. Entonces, voy por cada uno de los diferentes tipos de objeto y lo adiciono. Lo mismo sirve para las otras instrucciones. El create es para crear, el drop es para eliminar, el alter es para modificar. Adicionalmente a estas tres, se le tiene que agregar el tipo de dato al cual voy a manejar. Create table, drop, database, alter, procedure. ¿Correcto? Es lo mismo. Cambia todo, funciona para todo. Entonces, la forma de identificar en la definición de datos, cuando lleguemos en su momento y vamos a empezar a construir, para construir los objetos, ¿sí? Modificarlos o borrarlos, aquí no hay consulta. La consulta sería cuando exploto los datos. Entonces eso ya entra en la manipulación de datos. Aquí es solo crear datos, eliminarlos o modificar el cascarón de la estructura del objeto. Entonces mis comandos es create, drop y alter. Más adelante vamos a ver a detalle cada uno de estos. Ahorita estamos viendo todo lo que se puede hacer con el SQL. La manipulación de datos, que es donde básicamente el 80-85% de todas las sentencias que llegamos a utilizar en un aplicativo, en un sistema, se basan en los datos, en la manipulación. Tenemos 4 tipos de operaciones básicas. La consulta, que es cuando yo voy a consultar, que se hace a través de un select.
puedo hacer un insert para agregar datos a una de las tablas, el delete para borrar datos de una tabla, eliminarlos, y el update para hacer una actualización. Dentro de estas sentencias, estos comandos que tenemos aquí, que es de consulta, que es select y es de consulta, se puede hacer para multitablas. ¿Qué significa? Que en una misma consulta yo puedo mezclar, que lo vamos a ver más adelante, varias tablas, ¿correcto? Y los otros comandos, que es el insert, el delete y el update, son comandos nonarios. ¿Qué significan? Que solo se aplican tabla a tabla. No puedo utilizar un insert para dos tablas. Es para una tabla y necesitaría otro insert para la segunda tabla. Es tabla a tabla. Estos son nonarios y sobre todo son los que actualizan, son los eventos que actualizan o modifican la información. El de consulta es diferente. El de consulta, como no estoy actualizando, modificando la información, eso sí me permite utilizar multitablas. Hacer una consulta de 15 tablas a la vez. Pero la inserción, la modificación y el borrado solo se permite tabla a tabla. Entonces son nonarios. Vamos a llegar a ver la instrucción de cada uno. ¿Algunas preguntas o dudas hasta aquí? No, profesor, todo bien. Identificadores. ¿Cómo podemos identificar ya sea cada uno de los campos o cada una de las tablas? Son nombres que sirven para identificar los objetos de la base de datos. Los usuarios son los usuarios, las tablas, las columnas, que vendrían siendo los archivos, las tablas y los campos. El estándar define que se pueden realizar o se pueden tener 18 caracteres. Empezando siempre con un carácter alfabético, o sea, de la A a la Z, y continuando con valores numéricos alfabéticos. Esto quiere decir que no permite, hasta ahorita en todos los sistemas manejadores que manejo con este estándar, siempre es carácter y número. No hay caracteres especiales. Quizá el único que se llegue a manejar como carácter especial es el guión bajo. ¿Sí? O sea, yo puedo poner ALU y puedo poner vol separado con un guión bajo. Es el único carácter. A lo mejor. Ok, ya están casi todos. Ok, entonces, como les decía, el estándar es 18 caracteres. Eso también depende en algunos, sobre todo en equipos de mainframe, que se llega a cerrar esto, ¿sí? Y a lo mejor solo son 10 caracteres. Del sistema operativo que se llega a manejar, ¿sí? Entonces, se manejan caracteres alfabéticos y numéricos. Siempre el primer carácter tiene que ser alfabético, o sea, uso una letra, y después de ahí ya puedo meter números, y el único carácter especial que se permite es el guión bajo, ¿sí? El guión medio les va a marcar error. Si quieren eso, después cuando lleguemos a las sentencias hacemos pruebas y nos manda un mensaje de error. Se tiene que considerar en qué tipo de sistema operativo se está trabajando, porque también hay restricciones en los sistemas operativos en los cuales en SQL solo me permite máximo en algunos 8 o 10 caracteres.
Eso dependiendo de dónde lo esté manejando. Por ejemplo, en mainframe, en los datos, a nosotros en 400 solo nos permite 8 o 10 caracteres. Es lo máximo. 10 caracteres. Normalmente nosotros trabajamos 8. Si yo me voy a un equipo de Windows y si manejo en servidores en Windows, entonces sí me permite que manejar hasta 18 caracteres en los nombres de los campos. Pero cuando internamente yo estoy manejando 400, lo máximo que llega es 10. Entonces estamos habituados, nosotros en ambiente de mainframe, a trabajar con mnemónicos. Mnemónicos es, en lugar de poner todo el dato completo, o sea, el campo completo, que diga la boleta o el número de la boleta o la clave del pedido y todo, pues a lo mejor ponemos CV, P, ED, y esa es clave del pedido. Nosotros sabemos que CV, PED es clave del pedido, y así utilizamos cierto tipo de mnemónicos, pero ya es por identificación. En otros lados, como si estuviera manejando Windows, pues me permite meter más caracteres, 18, y entonces es más fácil que ponga el número pedido, número guión bajo pedido o número de pedido completo. Y es más fácil la identificación de los campos, pero eso es como se llega a manejar. Entonces, la identificación de cualquier campo, el nombre de los objetos que se va a hacer, tiene que ser alfabético, el primer carácter, el número máximo que se llega a permitir en algunos todavía se amplía esta capacidad de 18 caracteres, sí permite meter más, porque ya se utiliza un sistema como el de Windows. El de Windows si ustedes entran a ver el Explorer natural, o si yo entro a MC2, ¿si han entrado alguna vez a MC2, a línea de comando? Ya eso, cuando uno empezaba a programar y cuando empezó la computadora nos metíamos al MC2. El MC2 es línea de comando directa ahora ya todo el mundo entra con el Windows. Entonces, cuando entra con el Windows sí me permite que yo maneje todos los caracteres, ¿sí? Que permita el nombre completo y meter el nombre de mi carpeta de más caracteres, pero cuando yo manejo un sistema operativo no me permite más que cierto tipo de caracteres. Ahora vamos a ver si podemos activar aquí ¿en dónde diablos está? A ver si lo tengo aquí. MC2 es sistemas. ¿Dónde está? Para ejecutar. Sistema, no lo veo. No veo el resto del sistema. ¿No? Acá está. Símbolo del sistema. Este es el prompt del sistema operativo. Si yo me voy aquí a sistema, no sé si han entrado aquí, y yo le doy dir, directorio, ¿sí? Si ven en los directorios y todo, en algunos ya me escribe o sí me permite, ya utilizando en Windows, las carpetas de los nombres completos, pero llega hasta cierto límite. En algunos, cuando yo los veo, me va a poner ay, se me fue del símbolo, es una barrita así. Pone esta, la dibujé chueca, así, esta. Esta al final del producto, porque esa quiere decir que, si podemos, a ver si tenemos una, porque esa no cabe los caracteres. A ver si estoy en usos. No, CD, cambio CD, JPM, no. ¿Cuál está? Ay, dir, se llama Paco.
Paco. Y aquí sí debe ser, se fijó TPM, correcto. Y decidir. Ok, aquí está finanzas. Ahí están todos. Díganme también mis datos. A ver, pizza. Pizza. Bajo. Página. Creo que sí me lo está dando con el nombre completo extendido, porque estoy dentro de Windows. Cuando yo despliego en algunos sistemas operativos, ahorita el que está así me lo estaba manejando, actualizando, ya actualicé la última versión, me pone un tilde y me pone equipos y un tilde y luego nomás me da la extensión, no me pone el nombre completo, ahorita me lo está manejando. Dejen buscar en cómo está, a lo mejor con la nueva actualización ya lo permite, pero anteriormente solo mostraba cierto tipo de información. Esto lo podemos ver en 400, pero aquí no estoy conectado al 400. Entonces no me permite manejar, aunque yo lo manejo en un servidor en 18 caracteres, cuando llego a un equipo como mainframe, solo me permite 10 u 8. Entonces eso lo reduce. Entonces lo que tendrían que checar es cuál es el tamaño de los identificadores que me va a permitir para poder almacenar los datos, ¿sí? Los tipos de datos que se llegan a almacenar o que se manejan en SQL son char, que es el normal, que es un carácter, y se pone la longitud. Eso es para guardar cadena de caracteres. O el varchar, por ahí en las instrucciones, si es que les dieron esto, sí les enseñaron cuál es la diferencia entre un char y un varchar. El char y el varchar se definen igual para definir tipos de datos. Por ejemplo, 10. La diferencia de estos es que cuando yo defino un char, si mi variable es de 10 caracteres, y meto el nombre de alguien y meto Juan, Juan son 4 caracteres. Le faltan o le sobran 6. Entonces me va a grabar los 10 caracteres, los 4 más los 6 blancos. Cuando yo le pongo a mi variable varchar, si yo utilizo 4 para Juan, solo me almacena los 4, los otros 6 ya no. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener tipos char o tipo varchar. El varchar me va a hacer los registros variables. La única diferencia, o en el manejo en los sistemas, cuando lleguemos a ver sistemas, cuando se llega a manejar o empresas, van a ver que todo se maneja con char, no con varchar. ¿Por qué? Porque si yo lo manejo con varchar, me va a hacer los registros variantes, ¿sí? Dinámicos, no van a ser fijos, y eso cuesta mucho trabajo para los desarrolladores poder identificar la información contenida en una tabla. Entonces siempre se hace fijo. Voy a manejar el teléfono. ¿Cuántas posiciones? 10. ¿No tiene teléfono? Pues que me deje el hueco de los 10. Si yo lo pongo varchar, pues no graba nada. O sea, no me graba el campo. Me lo deja en blanco. ¿Sí? Entonces depende. Pero se maneja realmente para optimizar el almacenamiento del varchar. ¿Sí? Yo puedo tener datos numéricos, decimal o entero. ¿Sí? Lo ideal es manejarlo o numérico, si es number, si es todos enteros, o si yo quiero manejar también enteros o reales, lo manejo de manera decimal. El int, en algunos lenguajes, en algunos sistemas manejadores, el int no me va a permitir manejar la escala. O sea, la escala es el tamaño. Aquí yo pongo un decimal y le pongo entre paréntesis, le pongo 5. Eso quiere decir que va a almacenar 5 dígitos, va a ser el tamaño, ¿correcto?
y le puedo poner 10, 15, lo máximo que puede almacenar son 18, ¿correcto? Pero me permite ese número. Si yo un int siempre va a ser del mismo tamaño, ¿correcto? Y entonces no me permite manejar el tamaño. Entonces, el number y el decimal sí. El number es solo para datos puros numéricos, que son enteros numéricos, y cuando yo quiero manejar parte decimal, entonces manejo el decimal. El decimal me va a permitir la escala, que es el tamaño, y la precisión, el número de dígitos o decimales que yo voy a tener. Si yo nomás pongo decimal de 5, quiere decir que todos son enteros, ¿correcto? Y es como lo voy a manejar. Y la otra, el otro tipo de dato que se llega a manejar es el date, que son fechas. Aunque realmente este de date, vamos a ver que en base de datos o en información que nosotros almacenamos, no lo manejamos mucho. Este solo lo manejamos para fechas que son como de históricos o fechas de registro de auditoría. Fechas de datos, como la fecha de nacimiento, fecha de pedido, normalmente no se pone el date, porque vamos a ver que el date lo que pone es la fecha más la hora. Y cuando yo voy a buscar la fecha de nacimiento de ustedes, lo que me interesa a mí es la pura fecha. No me interesa la hora. Y no quiero que se grabe la hora. Entonces, sí existe el tipo date, pero el date no se utiliza más que para datos de auditoría. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya cuando empecemos a trabajar, esto ahorita es una pequeña introducción, ya cuando empecemos a trabajar con los datos, nos va a ayudar o nos va a servir esto. Cláusulas. Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se utilizan en algún tipo de las sentencias o instrucciones básicas que vimos. Vimos que era un select, un insert, un update y un delete. Yo le pongo el from y es para asignar a la tabla de donde está la información. El where es para poner condicionantes, criterios de selección de la información. El group by me sirve para agrupar ese tipo. El group by solo es para consultas. Y el group by lo que me va a hacer es agrupar por datos. El having es una condición de criterios, pero dentro del group by, ¿sí? Para los tipos de datos normales, los criterios de selección se ponen con un where. Pero si yo tengo un agrupamiento de datos, entonces si yo quiero meter unos criterios de selección, entonces los meto con un having, ¿correcto? Y los datos yo los puedo ordenar de forma ascendente o descendente. Eso se hace a través de un order by de la sentencia, ¿correcto? El n-bar igual, perdón. En las variables el n-bar es igual. La diferencia del n-bar al bar es que en el bar tú das una posición fija de los datos y el n-bar es una definición variable. La vamos a ver igual más adelante a detalle cuando empecemos a ver la definición de los datos y a capturar los datos dentro de las estructuras. Y el n-bar es igual. Lo que va a hacer el n-bar, el funcionamiento es igual. Va a meter, si mi dato es de 20 caracteres, si solo tengo 10, solo graba 10, ¿sí? A lo mejor en administración de base de datos y manejando con servidores, eso es correcto y el funcionamiento está bien. Pero cuando yo me voy a los sistemas actuales y al funcionamiento de equipos mainframe, se van a dar cuenta que el varchar o el n-varchar no se usa. Todo se utiliza char. ¿Por qué? Todo es fijo. ¿Por qué se utiliza fijo? Porque después tengo que migrar a otro tipo o a otro equipo o a otro sistema operativo. Por lo tanto, entonces eso me complica la vida si las cosas las hago variables, porque no va a ser el mismo tamaño del registro y la posición de cada uno de los datos.
Eso después se los explico. Entonces, la gente está acostumbrada a hacer todo fijo, a los trabajos. De la posición 1 a la 8 es mi boleta. De la posición 9 a la 40 es el nombre de mi campo, del nombre de la persona. De la posición 41 a la 45 es la secuencia. Entonces, si yo hago una variable varchar y tengo 30 caracteres para guardar el nombre, entonces no va a estar de la posición 11 o de la 9 a la 40. A lo mejor ahora, si el nombre es más pequeño, va a estar de la 9 a la 25. Quiere decir que en el dato o en la posición 26 va a empezar la secuencia. Eso me va a hacer que mi registro sea variable. Si la gente, los desarrolladores, no preparan los sistemas para tomar exactamente esa información que sea variable, entonces están fritos. Y la mayoría trabajan por posición fija. Por eso normalmente los tipos de dato char o el varchar no se usan. Se usan cuando uno está aprendiendo y las primeras bases de datos, pero ya cuando en sistemas industriales no se utilizan, porque utilizamos por valores fijos. Ya platicaremos de eso cuando lleguemos a ese tipo de datos. Y les mostraré algunos en datos en 400 para que se den cuenta de por qué las cosas se hacen así. Operadores lógicos, también tenemos, lo igual que como cualquier programación, el AND, el OR y el NOT, para unir condiciones o criterios en las diferentes selecciones. Tengo mis operadores. Tengo también mis operadores de comparación. Entonces tengo los elementales, los operadores de condición. Cuando yo hago un programa, pues yo puedo preguntar si mi valor es distinto, si es mayor, si es igual, si es menor igual, mayor igual y las condiciones. Entonces, tengo mis condiciones normales. Pero me permite el SQL manejar 3 tipos de condiciones extra, que son bien potentes para hacer un tipo de consulta o actualización. Para manejar rangos, el between es cuando yo quiero manejar algún tipo de intervalo. Cuando quiero un modelo es, por ejemplo, el RFC, y después viene la fecha, el año, y luego yo solo tengo cierta parte de esa sentencia, o la placa. Yo tengo la placa del coche, pero no tengo los 6 caracteres. Solo tengo 2, y los que tengo es la posición 4 y 5. Entonces, con la posición 4 y 5 puedo buscar todos los registros en la tabla que me coordinen con ese 4 y 5. Eso se hace con un like. O cuando yo tengo varios datos distintos, o sea, que no son consecutivos, y los quiero buscar, en lugar de de buscar si el dato es igual a A, o es igual a B, o es igual a C, o es igual a D, me lo muestre, yo puedo poner con con una sola condición que sea igual a A, B, C o D y me lo traiga. Eso lo vamos a ver a detalle. Se incorporan estos 3 que me facilitan el acceso a la información. Los otros 6 son los típicos que se manejan en cualquier lenguaje de programación. Menor que, mayor que, distinto, menor o igual, mayor igual o el igual, ¿correcto? Igual eso nos vamos a meter a cada uno para ver la comparación de cada. Tenemos funciones de agregado. Las funciones de agregado son funciones que se van a utilizar en la cláusula select para el grupo de consulta de datos me devuelva un valor único. Puedo devolver un promedio que me cuente registros, que me sume de alguno de los campos, que me traiga el valor máximo o mínimo de esa selección. Esos son los valores de agregado. Los vamos a ver a detalle cuando cuando lleguemos a esta parte. En SQL también se dispone con funciones ya predefinidas que me van a devolver un argumento o un valor en función del argumento, o sea, al campo o a la serie de campos que yo voy a mandar llamar. Aquí dice, cabe señalar que la función no va a modificar los datos. ¿Qué es esto?
Los datos que están almacenados en la base de datos, en la tabla, van a seguir igual, pero a partir de esos datos yo puedo generar nuevos datos que sobre todo son para consulta, ¿sí? A lo mejor si yo tengo el RFC, lo único que me quiero que me traiga es la fecha, y entonces que extraiga la fecha. O si yo tengo la secuencia, quiero que me arme la secuencia o me deslinde la secuencia y me la separe. Ya ves que tenemos nosotros 4NB70, y entonces 4 es el semestre, el grupo, y luego viene la carrera y el turno. Yo quiero que cada uno lo separe en un campo distinto, pero el dato sigue siendo el mismo. Entonces, esas funciones son funciones predeterminadas. Esas me van a ayudar para modificar la información de consulta. Entonces, me pueden servir, tengo aritméticas para sacar el valor absoluto, para sacar el módulo es el resto, el residuo de una división, para elevar una potencia, para redondear un número, para truncar un número, para sacar y ver si el número es positivo o negativo, para elevar a una potencia o sacar la raíz cuadrada. Esas son las funciones. También tenemos de funciones de carácter, y ahí vamos a manejar algunas para convertir el dato que yo tengo a un código ASCII o a la inversa, para que me diga ese código cuál es el código en código ASCII que me va a representar, para concatenar dos valores o dos campos, para que me devuelva o me ponga, si los datos todos los tengo con minúscula, para que el primer carácter me lo convierta a mayúscula, para sacarme la longitud del carácter que yo estoy almacenando, para convertir todos los datos que yo quiero a mayúsculas, para convertirlos todos los datos a minúsculas, para reemplazar o justificar los datos, que la longitud que yo voy a visualizar, rellenando los demás o lo que resta de la cadena con blancos, con espacios a la izquierda, sobre todo para los datos numéricos, para que no me ponga 0000003, sino solo me ponga el 3 o editado. Yo lo puedo justificar esos datos, ya sea a la izquierda o a la derecha. Puedo suprimir los blancos a la izquierda y los blancos a la derecha. Cuando yo escribo un dato de tipo carácter, normalmente se empieza a escribir, depende de la configuración, a la izquierda del campo. Pero cuando el dato es numérico, entonces al revés, empieza a escribir a la derecha. Eso quiere decir que los datos de la izquierda van en blanco. Y cuando yo escribo una variable carácter, si está justificado de manera natural, escribo empezando por la izquierda. Entonces los blancos me salen o me sobran de la derecha. Yo los puedo eliminar, no sirven estas. Puedo hacer un substring como cualquier lenguaje de una cadena. Yo tengo mi RFC y quiero poner o tomar de la posición 5 2 caracteres o 3 caracteres. Eso se hace con un substring. O quiero convertir o traducir, que a lo mejor dentro de mi cadena yo tengo un ampersand y el ampersand quiero que me lo sustituya por el 9. Y entonces en lugar de ponerme el ampersand me pone el 9. Sustituir una parte con otra lo puedo hacer con un translate. Esas son funciones que se manejan con base a los caracteres. Cuando llegue su momento vamos a hacer ejercicio de la mayoría de estos. Por lo menos el 90-95% de las instrucciones que ahorita les estoy mencionando, cuando empecemos a trabajar con ellas en los ejercicios, las vamos a ver. Puedo haber funciones con fecha, agregar el número de meses. Por ejemplo, si a lo mejor el pedido, yo sé que la vigencia es de 2 meses, tomo la fecha de hoy y le agrego 2 meses y ya me da la fecha resultante. Puedo tomar el último día de la fecha del mes, o sea, la fecha que está aplicando hoy y que me diga cuál es el último día del mes. Me puede decir con 2 fechas cuál es la diferencia o los meses que existen entre ellas. O sea, que le puedo dar la fecha en que nací y la fecha de hoy y que me diga cuántos meses han transcurrido, me da aquí. O puedo tomar la fecha simplemente del sistema. Cada vez que ejecute hoy, que me diga la fecha de hoy. Eso me la da, son de las funciones que me da. Yo puedo hacer conversiones. Conversiones es cambiar datos de un carácter a numérico, de una fecha a carácter, de un carácter a fecha, de un número a fecha. Puedo hacer varias cosas.
Entonces yo puedo convertir con toNumber, convertir mi carácter y me lo convierte a una cadena. Por ahí también hay otro tipo de comandos que me ayudan. Puedo convertir a carácter con algún formato específico. Esto sobre todo si le quiero dar salidas para reportes. Puedo convertir a dígitos, puedo visualizar o quitar los ceros a la izquierda. Si yo visualizo un número con puros nueves, si mando el número 1, me va a poner 001. Pero si mi número es, si yo le pongo 099, entonces, si mi número es 001, entonces me va a poner solo el 1. Quito los ceros. Le puedo anteponer, si son importes, el signo de pesos. Normalmente es el de dólares, pero yo puedo cambiar la configuración para que ponga el de pesos si estoy en México. Le puedo poner un valor para que me ponga el valor si es negativo y me ponga después el signo. Este signo me lo puede poner después y poner 99 y el menos, como en algunos sistemas se llega a manejar, o poner primero el signo y luego el número, ¿correcto? Puedo quitar los ceros, que me los ponga en blanco, o le puedo dar formato de miles o separadores de las décimas. El número que yo tengo almacenado, quiero que me lo muestre el importe que tengo con una edición, entonces lo puedo dar la edición. Esto lo hago con este tipo de funciones, las conversiones. También puedo convertir de una fecha a algún formato. Por ahí ya dependiendo sobre todo de las consultas, hay formatos específicos que a lo mejor yo requiero. Que me ponga el siglo, o sea, el año en 4, que me lo ponga en 2, que me ponga el deletreo del año, o que me ponga el mes, el número del mes, o que me ponga el mes con letra, o que me ponga el mes abreviado, o el número de dígito, el número del día, el día del año, que es en juliano, que me diga este día, conforme al año, qué número de día es consecutivo, tomando en consideración. Perdón por interrumpirlo, pero creo que ya acabó la clase. ¿Ya acabó la clase? Ah, Sí. no, uy, está bien. Ahorita tienen clase, espérenme. Creo que nomás me falta esta lámina. Y es la última. Rápido. ¿Puedo convertir aquí a un día de la semana? El nombre del día con letra. Puedo convertir a la semana, al trimestre. Puedo darle formato de fecha de 12 horas, de 24, poner por minutos, segundos y hora específico. Esos son los tipos de conversiones de datos que yo puedo utilizar. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando empecemos, ¿correcto? Y hasta aquí terminamos lo que es para el primer departamental. Entonces, el examen va a constituir el día que lo tenemos planteado estas dos unidades, ¿correcto? Si hay duda o algo, lo podemos ver en las siguientes clases. El lunes vamos a empezar con el ejercicio 5, la evidencia 5, que es grupal. Y esa evidencia 5 ustedes van a definir una base de datos. Y esa base de datos me va a servir para todo lo que resta de aquí hacia abajo. ¿Correcto? ¿Alguna duda, pregunta? Y ahora sí, disculpen, me robé 9 minutos. Hoy es 1 hora. Se va a complicar un poquito luego los viernes porque 1 hora es muy poco. Pero bueno, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Si no hay alguna pregunta y todo, ya no me quiero pasar más del tiempo. Entonces nos vemos. Buen fin de semana y el fin de semana les envío los links de las sesiones para la próxima semana. Vale, profe, buen fin de semana. Vale, profe, hasta luego. Gracias, buenas noches. Que descansen.